Guarden. Ahí está. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Cristina Carreras Novo, estoy con Agustina Malandra, coordinadora del área de género y diversidad para estudiantes, Diana, y con Lorena Corti, doula y puericultora. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos, por prestarnos obviamente tu tiempo, tu conocimiento para empezar a desmitificar cuestiones que tienen que ver con lo que es la lactancia, ¿sí? Yo voy a contar brevemente lo que fue el espacio de lactancia con el que contamos en la facultad desde el año 2019, que es un espacio que es privado, higiénico, seguro, que es un espacio solamente de lactancia, no es un cambiador. Después esto te lo voy a dejar a vos, obviamente, Lorena, para explicar las diferencias entre una cosa y la otra, pero por sobre todas las cosas lo que fue llevar adelante la infraestructura, ¿no?, de un espacio de lactancia que, bueno, que todos al momento de materializarlo, llevar adelante esa idea, ¿sí?, y materializarla, había obviamente resistencias, primero porque no se entendía, no se sabía de lactancia, no se sabía de espacios de lactancia, y por sobre todas las cosas era, no, bueno, que no tenemos espacio, que no tenemos lugar, que no hay presupuesto, y la realidad que nos dimos cuenta, una vez instalados, que lo único que se necesitaba, como para absolutamente todo, es voluntad política, de obviamente que las mujeres y las personas con capacidad de gestar y de lactar puedan contar con ese espacio, para que esto de que no tengan que dejar la carrera porque están en ese periodo de lactancia, o que tengan que abandonar el trabajo, ¿no? O que incluso si optaste por dejarlo, te tomaste la licencia, la facultad también establece licencia por paternidad o por maternidad, y también obviamente a los trabajadores y trabajadoras, para tener una reinserción al ámbito laboral que sea obviamente digna, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones que están legisladas, cosas que están legisladas, y lo único que necesitábamos era materializarlo con voluntad política, porque no se necesitó ni de tanto presupuesto, ni de tanta infraestructura. Y hoy es un placer contar que tenemos con usuarias permanentes del espacio lactancia, y una de las luchas que teníamos era con que una sola persona utilice el lactario, a nosotras ya nos llenaba el alma, y entendíamos que nuestro trabajo y nuestra misión medianamente con lo que era el espacio lactancia en lo que es el ámbito académico y lo que es en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entendíamos que estaba hecho. Así que nada, te paso el mando, Lore, Agus, cualquier cuestión que tengan para preguntar, vamos a hacer como un ida y vuelta. Adelante, Lore, sos la que sabe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, chicas, por convocarme. La verdad que estoy muy emocionada, agradecida sobre todo. Valoro tanto que en un ámbito académico y de, por supuesto, la trascendencia de la Facultad de Derecho de la UBA, que se interesen por estos temas. La verdad que me resultó grato, sorpresivo. Las personas que se los he comentado también les resultó, wow, importante, ¿no? Como les decía hace un ratito de las chicas, esto también sienta un precedente más súper importante para a futuro, más adelante, en otras áreas, en otros espacios donde trabajen personas que trabajen o estudien y se desarrollen, personas que desean amamantar, que quieran sostener una lactancia, por ejemplo, puedan tomar este precedente de contar con un lactario. Un lactario es un espacio pequeño, que no tiene que tener mucho más en cuanto a superficie de 2x1, con una conexión de agua corriente, de luz eléctrica, idealmente con una pequeña heladera, como para que las personas se puedan extraer leche y depositarlas hasta el momento de retirarse del lugar. Pero lo más importante, como decía Cristina, es la posibilidad de extraerse leche en un lugar seguro, adecuado, higiénico,
de manera de poder sostener una lactancia que a corto y a largo plazo también va a redundar en beneficio de esa empresa, institución, organismo del Estado, del empleador, quien sea, ¿no? Porque quien pueda sostener una lactancia extrayéndose leche con cierta regularidad, de alguna forma va a repercutir en beneficio, como digo, del empleador en sí y también de quien amamanta, porque claramente ese bebé va a estar mejor nutrido, más protegido, inmunológicamente hablando, por supuesto, entonces ese bebé tendrá menos posibilidades de enfermarse, como también la persona que amamanta, de no caer en determinadas afecciones como, por ejemplo, la mastitis, que es la más conocida. Es decir, que contar con un lactario en un lugar de trabajo o de estudio donde haya mínimo 2, 3, 4 personas que amamantan y así quieran seguir haciéndolo, siempre va a redundar en beneficio. Bueno, dicho esto, reitero el agradecimiento. Veo que sigue entrando gente, así que bueno, me presento. Mi nombre es Lore Corti, soy una agricultora, madre de 5 niñas de 20, 13, 12, 8 y 3 años. Soy comunicadora social de origen. Hace muchos años que no ejerzo, pero soy comunicadora social. Vivía en el sur, ahora vivo en La Plata, me cambié en el sur, fui docente universitaria durante 8 o 9 años, así que la vida académica tiene mucho valor para mí laboralmente, mientras fui comunicadora, los momentos de mayor satisfacción profesional fueron dentro de la vida académica, así que doblemente valoro el trabajo que hacen las chicas. Así que bueno, millón de gracias. Para quienes quizás no están familiarizados o nunca han escuchado hablar de qué es una dula, de qué es una puericultora, brevemente les cuento. Las dulas son en general mujeres, aunque hay poquitos hombres, pero en general mujeres, que acompañan a personas durante, por ejemplo, la preconcepción, durante toda la gestación, durante el trabajo de parto, puerperio inmediato y a veces quizá un poco más. Acompañamos desde la información, la empatía, la escucha. ¿Sabemos algo de fisiología? Sí sabemos, pero la sutil diferencia es que las dulas no intervenimos sobre el cuerpo de la persona que va a parir, por ejemplo. No somos una licenciada en obstetricia que pueda hacer un tacto o que puede colaborar y asistir prácticamente hablando la llegada de un bebé, ¿sí? Nuestro rol es más bien afectivo, emocional, informativo. Tocamos el cuerpo de esa persona simplemente para hacer un masaje o dar un abrazo, pero no cubrimos el rol que cubre un obstetra o una licenciada en obstetricia. A veces hay ahí como una dificultad en comprender cuál es la diferencia. Por supuesto que nuestra formación es mucho más breve, mucho más breve que la de una licenciada en obstetricia. Y las puericultoras somos quienes acompañamos lactancias y crianzas. En general hablamos en plural porque hay tantas lactancias y tantas crianzas como personas, familias, ¿no? Acompañamos ya incluso desde la gestación, porque cuanto antes tenemos información sobre lactancia, mucho mejor para cuando llega el momento del nacimiento de ese bebé, de ese niño, tengamos justamente la mayor cantidad de información posible para estar alertas y saber qué es lo que puede pasar, con qué nos podemos llegar a encontrar, y de última, si en ese mar de hormonas que implica el parto y el puerperio inmediato sucede algo que no esperábamos, podemos tener a mano el contacto de alguna puericultora que nos asista en esos primeros momentos, de cómo ayudar al bebé a aprenderse la teta, esos primeros momentos que suelen ser un amor desbordante, pero también de mucho caos y de sorpresa. Entonces ahí estamos nosotras, después seguimos acompañando posibles dificultades, las distintas etapas de la familia, de ese bebé, cuando, por ejemplo, hay que retomar el trabajo remunerado y queremos continuar amamantando, cuando llega el momento del destete y en otros momentos de los procesos de crianza,
como por ejemplo la adaptación a un jardín maternal o a un jardín de infantes, dejar los pañales, el colecho y descolecho, bueno, todo lo que interviene en la crianza hasta más o menos los 4 o 5 años de niña. Ese sería más o menos el rol de la puericultora. ¿Te puedo hacer una pregunta? Como a colación de lo que venías diciendo de la diferencia obviamente entre la obstetra y la puericultora, y toda la violencia obstetricia que existe en esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer al momento de, obviamente, esto que decías de, estás desbordada de amor, pero también estás desbordada de desconocimiento de algo nuevo, y había como una especie de o sea, digo, como un mandato que creo que viene las puericultoras como a que si el bebé no te agarraba la teta al toque, vos ya eras mala madre, ¿viste? Como, ¿cómo no podés darle con todo lo que cuesta, ¿no? Como que vienen a desterrar y a dar como un abrazo a esa mujer que se encuentra en ese momento sumamente vulnerable y con miedo, con temor. Digo, yo no pasé por el proceso ni de gestación, ni de parir, ni de nada, pero uno va recogiendo testimonios y dice, bueno, acá hay un denominador común, que es esta situación y el miedo y el mandato y esto de, ¿qué pasa si no me agarra? Soy mala madre. Ya arranqué con el pie izquierdo. Es verdad, hay mucho desconocimiento y mucho mandato social. La palabra mandato es muy importante. Por eso yo siempre pregunto, cuando voy a acompañar a alguien que todavía está gestando, si tiene la idea y el deseo de amamantar. Cuando pensaba cuando Diana me convocó y pensaba, bueno, sobre qué podríamos hablar, me atravesó mucho esto, ¿no? El deseo en relación a la lactancia de principio a fin. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo de esa persona que está gestando y que luego, una vez nacido ese bebé, tiene genuinamente? ¿Ese deseo es propio? ¿Yo quiero amamantar, yo estoy convencida, yo deseo, o lo hago porque se supone que debería, porque para ser buena madre tengo que dar la teta, ¿verdad? Porque mi mamá dio la teta, porque mi hermana dio la teta? Yo en realidad, la verdad que me da como cierta impresión, me da pudor, no estoy convencida, no sé si quiero, pero bueno, no queda otra. Siempre queda otra en la medida de las posibilidades de elegir, de optar, de elegir qué deseamos para nosotros. Tenemos la posibilidad de dar la teta o no dar la teta. Claramente, los beneficios de la lactancia materna son innumerables. Si ponemos en Google beneficios de la lactancia, vamos a encontrar cientos de miles de páginas hablando de eso. Pero en definitiva, siento yo, lo más importante es el vínculo que se crea con ese bebé. Entonces, si damos la teta, por supuesto, mucho mejor. Hay algo del vínculo que se profundiza, pero más allá de teta sí, teta no, biberón sí, biberón no, lo que tenemos que rescatar es el vínculo con ese bebé, ¿sí? Podemos haber dado la teta los primeros días y por decisión o por falta de apoyo o por lo que fuere, decidimos no seguir, no continuar amamantando, y el vínculo que vamos a tener con ese bebé puede ser maravilloso a mediano, largo y larguísimo plazo, ¿sí? Que quizá el hecho de amamantar favorezca ese vínculo, sí, pero no es condición para tener un maravilloso vínculo con ese bebé. Me parece muy importante rescatar esto del deseo. El deseo que nos atraviese profunda y genuinamente, si somos nosotros quienes deseamos lactar o no, ¿verdad? No quedarnos simplemente con este mandato social y cultural de para ser buena madre hay que darse su teta. Me parece que hoy por hoy, con toda la información al alcance, podemos trascender eso. Podemos trascenderlo ampliamente y centrarnos en lo que yo siento que es más importante, el vínculo con el bebé. No sé, capaz que me fui de tema, pero... No, súper importante porque
es algo que tampoco se tiene en cuenta de ese vínculo que se genera y también está dentro del mandato como eso, ¿no? Si no, no sos buena madre y si no, no vas a tener un vínculo con tu hijo, hije, como... Nada más lejos, podemos sostener y construir. Los vínculos se construyen, los vínculos de pareja, a nivel social, los vínculos se construyen. El vínculo madre o persona gestante y bebé también se construye. Hay también cierta fantasía en el imaginario que nace el bebé y ya está enamorada, y no necesariamente les pasa eso al 100% de las personas, de las mujeres que acaban de parir o a tener su bebé por cesárea, de modo que fuera. Este vínculo también se construye, no necesariamente es mágico y se da al momento en el que parimos al bebé. Ese vínculo también se construye. Dando la teta es una forma, también se puede dar el biberón amorosamente, conectando con ese bebé, hablándole, cantando, mirándolo a los ojos, mirándolo en el sentido profundo, no solo de ver, mirando a ese bebé, conectando, ¿verdad? Y sin haberle dado nunca la teta. Pensemos que hay personas que adoptan y no dan la teta. Pensemos cuántas diversidades hay hoy en día, no solamente las mujeres. Iba a rescatar, al principio iba a rescatar esto de la Semana Mundial de la Lactancia. Yo hace ya 3 años trato de hablar de la Semana Mundial de la Lactancia Humana y de la lactancia humana en general, porque bueno, ya sabemos a esta altura que no solamente las mujeres, no solamente las madres tenemos la oportunidad de dar la teta, de amamantar a nuestros hijos. Entonces me parece que es un pequeño aporte para visibilizar disidencias, ¿no? No solamente las mujeres podemos dar la teta, por eso ya el término lactancia materna me hace un poquito de ruido. Siento que a largo plazo vamos a poder cambiar, o por lo menos incorporar y hacer coexistir. Yo muchas veces uso la palabra, el término lactancia materna, pero me parece que lentamente vamos a poder ir supliendo esa construcción y cambiarla por lactancia humana. Bueno, no sé si me habías preguntado algo, me fui a decir. Otra de las cosas, esto que también habías iniciado, que era como, ¿qué tipos de afecciones? Porque uno conoce la mastitis o el taponamiento, que es el más común, y es como... Y esto de, perdón, que está también en el imaginario, que la mujer que está trabajando y que de repente, voy a ser un poco bruta diciéndolo, pero tenés la teta rebalsada de leche. Y viste, esto parece como que una se pone a propósito, hace clic y dice, a ver cómo me baja, y molesto a mi jefe para que incomodarlo, a ver de qué forma le digo, che, estoy en esta, ¿cómo hago? Porque parece todo como si fuese que las mujeres nos ponemos de acuerdo para decirle al cuerpo en qué momento baja y a ver en qué momento molesto a mi jefe para decirle, estoy con esto, mirá que estoy con esto. Como, ¿qué pasa si no nos extraemos la leche? ¿Qué es lo más común o lo que puede llegar a pasar, no? A ver, primero pensemos en lo siguiente, la fisiología manda. No dejamos de ser mamíferos y nuestros niñes no dejan de ser cachorros. Entonces, hay un mandato, hablando de mandato, es un mandato fisiológico. Todas las personas que damos a luz por parto vaginal o por cesárea y expulsamos placenta, tenemos la posibilidad de generar leche. Hay muy pocas situaciones, un 5% de quienes tienen un bebé no logran establecer una lactancia, y ese 5% es tan reducido porque tiene que ver con afecciones previas, ¿sí? Por ejemplo, personas con resistencia a la insulina, personas que hayan atravesado una cirugía de reducción mamaria, a veces se cortan los conductos, entonces no se puede generar o no se llega a una lactancia exclusiva, sino que la producción se ve muy mermada. Hay determinadas patologías como hipoplasias mamarias, que es como una atrofia de la glándula mamaria. Muchas personas ya nacen con cierta parte del cuerpo atrofiado, con incluso un brazo más pequeño,
la mama se desarrolla mucho menos y claramente, al menos con esa teta, no es posible sostener una lactancia, por lo menos exclusiva. Entonces, hay un único 5% de personas que no podrían amamantar. El 95% restante deberíamos poder hacerlo. Ahora bien, ¿qué necesitamos para eso? Siempre digo lo mismo. Información y primero deseo. Primero el deseo. Deseo amamantar. Que eso ya es individual, personal. Pero después lo que necesitamos es información y apoyo. Ahora recuerdo lo que iba a decir. Iba a ir al tema del lema de esta semana, de la Semana Mundial de la Lactancia, que se celebran, es mundial, ¿no? Se celebra en 120 países alrededor del mundo desde el año 1992, por iniciativa de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud. Y cada año hay un lema. Lo que nos pasa es que, sobre todo aquí vivimos en esta región del mundo, es que esos lemas suelen no representarnos 100%, porque ese lema, cada año, la UABA, que es un organismo internacional que nuclea personas e instituciones que trabajan por la lactancia humana, se reúnen y proponen un tema. Y ese tema, en general, en los países, en otros países de la región, pensemos que esto es en Europa, a países de esta región no representa 100%. En este caso, lo que nos sucedió este año a las personas que trabajamos en ámbitos de maternidad, de crianza y especialmente de lactancia, es que la palabra educación, el lema creo que es impulsemos la lactancia educando y apoyando. El educando ya nosotras nos hizo ruido absolutamente, porque ¿quién nos va a educar? ¿Quién nos va a educar? Es más, lo que cuestionábamos profesionalmente nosotros es que quienes necesitan educación no son las mujeres necesitan información. La educación la necesitan los profesionales del sistema médico de salud. ¿Por qué? Porque penosamente y al día de hoy, estoy por supuesto generalizando, no se trata de demonizar el sistema de salud ni mucho menos, pero generalizando, obstetras, obstétricas, neonatólogos y pediatras suelen no saber sobre lactancia. Y a veces lo poco que saben, lamentablemente, no está actualizado. Entonces, el lema de este año nos hacía ruido por eso, porque habla de educar. Las mujeres no tenemos, mujeres o personas que amamantamos, que estamos, no tenemos que ser educadas. En todo caso, merecemos recibir información. Y esa información tiene que ser actual, actualizada claramente, tiene que ser correcta, tiene que ser adecuada y tiene que ser oportuna. ¿De qué me sirve a mí recibir información? Por ejemplo, de que después de que mi bebé nazca por cesárea, igualmente puedo dar la teta, si esa información me llega un mes después cuando ya perdí la lactancia, ¿no? La información siempre tiene que ser oportuna. Esto es muy importante y lamentablemente, recalco esto, en los ámbitos de salud tradicional no hay verdadero interés, no hay verdadero interés por la lactancia. De ahí a que un poco tratando de seguir la línea de lo que vos planteabas, Cristina, la información y el apoyo necesitamos nosotras reclamar, lamentablemente, siempre nosotras reclamando, siempre nosotras cuestionando el sistema médico, pidiendo el parto respetado, pidiendo, presentando un plan de parto, peleando para que nos permitan y nos habiliten un pequeño espacio para construir un lactario. Lamentablemente como que tenemos que estar siempre peleando por algo que debería ser un derecho, el informarnos y el recibir apoyo debería ser un derecho. El apoyo en estos casos, trayendo un poco lo que decía Cristina, sería fundamental, también lo hablamos al principio en los espacios de trabajo, contar con un lactario es una forma de apoyo a la lactancia. ¿Por qué? Porque el hecho de que la persona se pueda extraer leche va a redundar en su salud. Esa persona se va a enfermar menos, va a necesitar pedir menos días de licencia por enfermedad propia y del bebé. Y la enfermedad
más conocida de las personas que lactamos es la mastitis. La mastitis es una afección tardía, hay afecciones primarias y tardías, no lo quiero hacer muy técnico, sino es súper aburrido, pero dentro de las afecciones tardías está la mastitis, que es la más conocida, que siempre surge a partir de esto que traía Cristina, de entaponamiento u obstrucción, que son seguramente por haber retrasado las tomas o porque nos tuvimos que ausentar de casa durante varias horas, el bebé tomó menos teta, entonces es como que la leche se quedará stand-by en los conductos y eso genera que las tetas, yo uso mucho la palabra tetas, espero que nadie le incomode, en este ámbito es súper habitual, espero que nadie le incomode. Las tetas suelen sufrir cuando esto sucede. Los conductos se llenan, las tetas se van a empezar a sentir cargadas, muchas veces afibradas, con zonas enrojecidas, con ciertas protuberancias, a veces se eleva la temperatura. Todo esto tiene que ver con que esa leche termina como estancada. Es como un charquito que pasa durante X tiempo, el agua, y queda estancada, empieza a generar una proliferación de bacterias negativas. En la leche circulan bacterias positivas y negativas. Ahí hay un microclima, una microbiota, hoy se habla mucho de la microbiota intestinal, bueno, en la leche también tenemos una microbiota, que se compone de bacterias positivas y negativas. Cuando se da esto, un estancamiento de la leche, esas bacterias negativas se elevan, lentamente se elevan y las bacterias positivas van bajando, es decir, se da una disbiosis, un desbalance. Las bacterias negativas crecen y esto da lugar, si no se trata a tiempo, a la mastitis. La mastitis es una infección, Se infecta la zona y en muchos casos requiere tratamiento antibiótico, ¿verdad? Para no llegar a esa situación, lo ideal es que las tetas justamente no estén congestionadas, edematizadas, y eso se logra drenando, idealmente con la succión del bebé. Si esto no es posible, por una extracción manual nuestra, no tengo acá material didáctico, pero podemos extraernos leche con nuestras propias manos. De forma manual se puede hacer de forma mecánica, con sacaleche, que hoy en día en el mercado hay eléctricos, dobles, de gatillo, que son más simples. Entonces, esa es la forma de prevenir la mastitis, que, como les decía, no deja de ser una infección y que requiere muchas veces tratamiento antibiótico. Entonces, para no llegar a esa situación, la leche tiene que siempre fluir, siempre salir, siempre drenar. Si se queda estancada, puede llegar a dar lugar a, por ejemplo, una mastitis. Hay otras afecciones, dentro de las afecciones tardías, si se quiere, es la menos grave. Hay otras que son mucho peores, porque la leche continúa estancada, continúa generando estas bacterias negativas, las tetas realmente se inflaman a un tamaño increíble, la piel se llega a lastimar, se abre, y en muchos casos hay otras afecciones que requieren incluso una mini cirugía, donde se abra la piel para poder drenar todo eso que estuvo acumulado, y que claramente genera malestar, fiebre, mucho dolor, licencias médicas, ¿verdad? Que se podrían prevenir, por ejemplo, con un lugar adecuado, como un lactario, en los lugares de trabajo o de estudio donde haya una cantidad de mujeres o personas que amamantan que lo vayan a usar. Es tan simple como eso. A eso yo me refiero como que necesitamos apoyo para dar la teta. Apoyo, por ejemplo, de nuestros empleadores, ¿verdad? Apoyo de los estados, que sincera y honestamente apoyen la lactancia materna, que contribuyan a la lactancia humana. Apoyo, sostén, red de nuestro núcleo más cercano, si tenemos compañeros, compañeras, si tenemos pareja, es fundamental. ¿Por qué? Porque sobre todo en los primeros momentos, en los primeros días, necesitamos dedicarnos en cuerpo y alma a esa criaturita pequeña que nos necesita para sobrevivir. Sí, Agustina, sí. Sí, Lore, te quería hacer una pregunta con respecto a eso que acabas de mencionar. ¿Cuál es el rol del acompañante, no sé, padre, progenitora, lo que sea? Ok. Salvo dar la teta, todo lo demás. Lo único que no puede hacer,
Si tenemos pareja varón, hombre, lo único que no puede hacer es dar la teta. Si tenemos pareja mujer, también puede dar la teta, porque hay tratamientos de estímulo a nivel hormonal para que, por ejemplo, en el caso de adopción de edad, o me ha tocado acompañar parejas de mujeres que ambas quieren lactar y con muchísimo esfuerzo y dedicación, la persona que no gesta puede establecer una lactancia, no 100%, pero puede establecer una lactancia igual. Es decir, si lo puede hacer una persona que no gestó, amamantar, perfecto. Pero si la pareja que tenemos es varón, lo único que no puedo hacer es dar la teta. Todo lo demás lo puedo hacer, cambiar al bebé, bañarlo, cuidarlo, dormirlo, portearlo, es decir, llevarlo en un portabebé, mochila, bueno, hay muchas opciones. Y lo más importante, volviendo al tema del apoyo, es que esa pareja es quien nos va a sostener a nosotras. Nosotras, bueno, la persona que gestó y que ahora está amamantando, durante esos primeros días, donde somos absolutamente lo único que necesita ese bebé, no deberíamos idealmente tener que distraernos con nada. Entonces, que ese compañero o compañera nos alcance el almohadón para estar cómodos, sentarnos cómodamente, poder agarrar el bebé, que nos traiga el vasito de agua, porque a muchas mujeres dar la teta les genera sed, que nos alcance la comida, que se ocupe de la casa, de pagar los impuestos, de sacar al perro a pasear. Si tenemos otros niños, que se encargue de los niños mayores, ¿no? El rol de la pareja es sostener a esta mujer, mujer o persona que amamanta, porque nosotras vamos a estar, como les digo, 100% destinadas a la supervivencia de este cachorrito recién nacido. Pero ojo, nosotros también necesitamos sostén y apoyo. Necesitamos que nos den un abrazo porque estamos seguramente muy cansadas, no dormimos entrecortados, tenemos sed, tenemos sueño, tenemos hambre, tenemos un gran desbalance hormonal. Estamos felices y a los 5 minutos estamos angustiadas, desbordadas, llorando, sin tener un manejo real de nuestras emociones, algo que muchas veces nos sorprende porque solemos ser personas súper independientes, profesionales, con altas capacidades en la gestión de las emociones, y de repente en el puerperio inmediato nos sentimos desvalidas, nos sentimos pequeñas, nos sentimos desprotegidas, y ese va a ser el rol de nuestra pareja: sostenernos, acompañarnos, ayudarnos. Cortarnos la comida y darnos en la boca, sí, perfecto. Ayudarnos a bañarnos, perfecto. Sostener al bebé para que podamos dormir media hora, perfecto, todo es bienvenido. El apoyo de una pareja es fundamental. Ojo, que sobre todo en Argentina yo trabajo con personas de todo el mundo, muchas chicas argentinas viviendo en otros países, pero muchas chicas de otros países de habla hispana, y en Argentina hay un gran índice de mujeres maternando solas. Ahí se va a estar un poquito más difícil, si se quiere. Implica más trabajo, más energía, más poner el cuerpo. Pero el apoyo de la pareja es fundamental. Es fundamental el apoyo del círculo más íntimo, que es la familia primaria, la familia de origen, nuestros padres, nuestra mamá, si las tenemos, por supuesto, hermanas, suegras, cuñados, bueno, da lo mismo. Pero que ese núcleo familiar pueda sostenernos, nos pueda llevar un tupper con comida lista para que no tengamos que molestarnos en cocinar, si te pueden llevar esos niñitos, hermanitos más grandes para que podamos descansar, para que también se distraigan, nos pongan el lavarropas, nos hagan las compras. Ese cuidado es muy importante en los primeros días, y es importante también saber que lo que necesitamos no es que nos jueguen al bebé, porque muchas veces, dame el bebé, yo te lo tengo, yo te lo cuido, yo te lo hago dormir. El bebé lo que necesita es estar con su mamá, la persona que lo gestó o la persona que lo está maternando en ese momento. Necesitamos apoyo con todo lo demás. A veces es difícil transmitir esto. Ahí también está el rol del varón o de la pareja, hacer un poco de filtro y poder explicar esto. No, lo que necesitamos es que nos ayuden en esto. Muchas veces nosotros no tenemos, la disponibilidad de energía para decirle a nuestra suegra: por favor,
deja al bebé, necesito que me tiendas la cama. No, no podemos porque no tenemos energía para eso. Y ahí podemos, previas charlas, por supuesto, idealmente durante la gestación, coordinar con nuestro compañero o compañera cuál va a ser su rol, qué puede ser funcionar como filtro, cuando a veces quizá no queremos recibir a nadie, porque estamos muy emotivas, o angustiadas, o en pleno puerperio dark. Entonces nos puede llegar a ser de filtro cuando no podemos recibir a nadie, cuando no queremos recibir a nadie, ¿verdad? Y esto después se replica en los ámbitos laborales, en los ámbitos sociales, culturales, por supuesto. Apoyo, a ver, quizá hay una fantasía ahí que dar la teta le incumbe solamente a la madre y al bebé. A ver, sí, la decisión sí, pero el apoyo lo necesitamos del núcleo familiar, social, cultural e incluso político, ¿verdad? Agustina, no sé si te respondí, pero de nuevo. Sí, perfecto, Lore. Y te hago otra consulta, estoy medio pesada, pero bueno, tengo mucha curiosidad con respecto a esto. Con respecto al destete, ¿cómo tiene que ser? Bien. Bueno, el destete es un tema que a mí me encanta. No lo puedo poner en práctica. Tengo una hija de 3 años y medio que toma un montón de teta. En casa de Herrero, tuve la suerte con mi cuarto hijo que él se destetó solo. A los 6 años se fue diluyendo porque ya había nacido la gordita. De hecho, yo fui durante 2 años amamanté en tándem. En tándem se llama cuando le damos la teta a 2 bebés o embarazadas y a un niña mayor, o cuando ya nació ese bebé y le damos la teta a los 2. Requiere mucha energía, mucha disponibilidad, mucho cuerpo. Las mujeres, las personas que amamantamos ponemos mucho el cuerpo. Yo tenía en ese momento cierta disponibilidad para, bueno, bancarme una lactancia de 6 años, que hoy quizá no tengo. Yo ahora estoy muy cansada, quisiera destetar, pero bueno, todo eso que yo explico en los talleres, en los encuentros, se me está dificultando. Claro que hay un componente, obviamente, emocional muy profundo en mí, sé que va a ser mi última hija, mi última lactancia, entonces creo que eso es lo que me está costando. Pero el destete, así como, fíjate, ¿no? Por esto yo pensaba en esta charla hablar de la lactancia desde el deseo de principio a fin. Lo que hablábamos al principio de la necesidad de amamantar si es que tenemos el deseo, bueno, al fin, en la otra punta de este proceso que es la lactancia, cuando cuando empezamos a hablar, a pensar acerca del destete, también está atravesado por lo mismo, por el deseo. Tengo deseo de destetar, bien. ¿Tengo deseo de destetar? ¿Soy yo quien deseo destetar? ¿O estoy sintiendo la presión del entorno, de mi pareja, mi compañero o compañera, de mi mamá o de mi suegra o de mi cuñada, o de seguir dando teta hasta cuando ya tiene dientes, ya va a la escuela, ya habla, y bueno, una larga catarata de situaciones, ¿no? Y comentarios muchas veces desafortunados, incluso de personas que nada tienen que ver con nosotros. Vas en el colectivo y te dicen, ay, ¿cuántos años siguen tomando teta? O vas al supermercado y la cajera le dice, qué asqueroso, tenés como 2 años y seguís dando la teta. Estas cosas lamentablemente suceden. Yo siempre digo que la maternidad habilita a que un otro se adueñe de derechos que no tiene, como por ejemplo tocarte la panza sin conociéndote, ¿no? Tocarte la panza, hacer preguntas de índole íntima acerca del embarazo o de ese bebé, después de la crianza también. Es como que la maternidad habilitará a que socialmente la gente pueda cuestionar, preguntar, adivinar, presionar, incluso cuando ahí sí, la lactancia incumbe a mamá, niño, niña. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a plantearnos la idea del destete, bueno, soy yo quien tengo el deseo genuino, quien ya no quiero más, no tengo ganas, siento que es un ciclo cumplido, siento que ya no lo estoy disfrutando. Es un deseo propio, y acá abro paréntesis también. Ese deseo es incuestionable. Si diste la teta 6 meses y ya no querés dar más la teta y querés destetar, ese deseo es incuestionable. Porque es mi cuerpo, es mi decisión, ¿verdad?
pero muchas veces pasa esto del continuo tuqui, 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 ese escarnio público, como una especie de escarnio público. ¿Hasta cuándo le vas a dar la teta? Claro. Va a tener, yo lo he escuchado, va a tener novia y va a seguir tomando la teta. Un horror. ¿Sabés lo que siguen, no? Bueno. Los que no sueltan. O los que hacemos colecho también, va a seguir durmiendo con ustedes hasta que se vaya a vivir con la novia. Todas, me las he escuchado todas. Entonces, quiero volver al foco. El deseo que parta genuinamente de nosotros y no de esta presión externa, porque muchas veces me pasa un montón que termino acompañando a chicos que me dicen, ¿sabes qué? Me di cuenta que yo no quiero destetar, que en realidad estoy cansada de que me presionen, que me pregunten y que me digan, ¿verdad? Y eso lamentablemente sucede. No podemos destetar cediendo ante el deseo de un tercero, porque ¿a quién molesta y a quién incomoda si sos vos quien pone el cuerpo? Si ese bebé se nutre de vos. Sos vos quien está cansada, sos vos quien te duele la espalda, sos vos. En todo caso, toda esa cantidad de gente que suele cuestionar, preguntar, presionar, lo que debería hacer es justamente apoyarnos, ¿sí? Y que estemos cansadas de dar la teta no significa que la primera solución que nos ofrezcan es, listo, destetar. No, quiero seguir dando la teta. Vos me podrías apoyar, sostener y colaborar en un montón de otras cosas, porque a veces, ojo, que lo que nos tiene agotadas no es dar la teta, sino ocuparnos de la ropa, la comida, las cuentas, el supermercado, la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también acá, hacia el final de la lactancia, tener en cuenta esto, el deseo profundo, si es que parte de nosotros, si es profundo y parte de nosotras, genial. A partir de ahí hay ideas, estrategias, hay ciertas, a ver, el destete es también muy artesanal, no es que haya una receta mágica de cómo destetar. Hay herramientas, hay estrategias, hay ideas que las desarrollamos un montón en talleres, en los encuentros individuales también, pero es artesanal. Después cada familia, cada persona toma esas ideas y las reinterpreta de acuerdo a sus dinámicas y a sus rutinas familiares. Lo que me funciona a mí no necesariamente le va a funcionar a otra familia, pero siempre partir de esto, de plantearnos seriamente si es lo que necesitamos, o si es lo que necesitamos ahora en este momento, o si es realmente un destete lo que necesitamos. A veces necesitamos ordenar las tomas, cortar con la famosa libre demanda, esto que le damos la teta en cualquier momento, a cualquier hora, todas las veces que se quiere. A veces necesitamos acotar eso como para estar más tranquilas y cómodas y que la vida no sea un tetacentrismo, porque los bebés, niñas, toman teta no solo para alimentarse, toman teta para sentir seguridad, calma, tranquilidad, amor, ¿verdad? Entonces el mundo a veces para ellos se vuelve un tetacentrismo, todo pasa por la teta, tienen hambre, tienen sueño, se cayeron, están de mal humor y todo se soluciona con la teta. Entonces muchas veces necesitamos nosotras limitar un poco eso, acotar esa libre demanda como para, bueno, recuperar un poco el cuerpo, recuperar un poco nuestros tiempos y que no todo pase, que el vínculo, que el famoso vínculo no solo pase por la teta, que podamos encontrar otras formas de conectar con nuestro bebé, o ya niña, que no necesariamente sea por la teta. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. ¿Puede llevar tiempo? Sí. ¿Puede llevar semanas, meses incluso? Puede llevar mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque nuestra intención es hacer un destete amoroso, respetuoso, paulatino y lento, que sea lo más dulce posible para con nuestro niño, e incluso para nosotras, porque también hay todo un duelo desde el punto de vista de la persona que amamanta. Pero si ya escuchamos hablar de crianza respetuosa, de destete, crianza con apego, crianza consciente, como queramos decir, también escuchamos hablar de destete respetuoso. Eso es lo que nos guía, el respeto para con ese niño, ¿verdad? Y no tomar una decisión abrupta de un día al otro, que realmente es bastante duro de afrontar para un bebé para el cual durante un año, 2 o 3 hubo teta todo el día y para todo, y de repente le decimos, mira, ya no hay más, no quiero más, no tengo ganas. ¿Es válido? Sí, es válido, pero no sería lo ideal.
ni para nuestro bebé, ni tampoco para nosotras, porque puede suceder todo eso de lo que hablábamos recién de las afecciones por cortar abruptamente la lactancia. Entonces, tener en cuenta que hay otra forma de destetar que no sea ponerse en las tetas limón, mostaza, pimienta, etcétera, etcétera, aloe vera, tantas cosas que escucharon estos años yo. Hay otras formas de hacerlo más amoroso, más paulatino, que nos queda a nosotros un buen recuerdo y por supuesto a nuestros bebés, que son lo que más queremos en el mundo, ¿no? Perdón, te hago una pregunta, porque acá que te escuchaba, como que voy anotando a medida que vas charlando, y hubieron como un par de cosas que me hicieron. Primero, el destete siempre es el deseo de quien está lactando, digo. El niño niñe, te hago una pregunta, el niño niñe siempre va a querer continuar, ¿no? No necesariamente. A ver, el destete natural del ser humano se puede dar. Natural le llamamos al desinterés del niño por seguir lactando. Okay. Eso, si nosotros dejamos, como fue en mi caso, con mi cuarto hijo, dejamos que siga lactando el tiempo que quiera, se puede producir naturalmente entre los 2 y los 7 años. Aprox, ¿no? Entre los 2 y los 7 años, es decir, la ventana es enorme. ¿Qué pasa? A ver, esto ya entra un poco en... Yo me formé como agricultora y como dura en 2 escuelas muy holísticas, entonces todo el componente emocional y espiritual está muy presente, y filosófico está muy presente, quizá no necesariamente hay que acordar conmigo, claramente, ¿no? Pero lo que nosotras vemos y sostenemos es que cuando el niño está colmado de amor y de seguridad, porque la teta básicamente, la teta y el apego, la conexión, es básicamente seguridad. Entonces, una vez que ese niño está colmado de amor y de seguridad, que sabe que ya no necesita para sentirse seguro, sentirse amado, la teta, le va dejando. Incluso hay muchos niños que dicen, ya no quiero más, o no voy a tomar más, o ya no me interesa. Lo mismo exactamente pasa con el colecho. Llevo varios años colechando, y también, perdón que sea tan autorreferencial, pero bueno, mira el caso. Con mi cuarto hijo también sucedió. Un día él a los 3 años dijo, yo me voy a dormir solo a mi cama. Y yo dije, sí, anda. Suponiendo que a la media hora iba a volver. Nunca más volvió. Pero este niño tuvo la suerte de, en relación a los otros 3 mayores, que fue el primero que yo pude criar con todo este conocimiento que fui adquiriendo en estos años, ¿verdad? Entonces, fue un niño con el que practiqué colecho, porteo, obviamente una lactancia bastante extendida en relación a lo social, ¿no? La palabra extendida es medio ahí a tener entre comillas, ¿no? En relación a lo social es una lactancia extendida. Entonces, hoy por hoy es un niño tiene 8 años, sumamente seguro, sociable, no tiene vergüenza, se desenvuelve con una naturalidad en cualquier ámbito que nos sorprende, y yo estoy firmemente convencida de que tiene que ver con esto, con el modo en que lo hemos criado, con que él se sintió ya en un momento satisfecho de leche y de colecho, y dijo, ya está, yo sé que mis padres están ahí, que mi mamá, que mi papá están, que si los necesito están a 20 metros, 5 metros, 3 metros, la distancia que tenga su cama, su habitación. Contrariamente a lo que se pueda llegar a pensar, esto de, si le das la teta hasta los 4 años, o si está durmiendo con ustedes al medio de una cama matrimonial durante 3, 4 años, va a ser dependiente, va a ser mamero, etcétera, etcétera, funciona exactamente al revés, porque estos niños que reciben tanto amor, a modo de teta, a modo de portero, a modo de colecho, lo que terminan haciendo es fortaleciendo su seguridad, su amor propio, su autoestima. Y justamente después esto redunda en cómo se desarrollan en sus futuros vínculos, ¿no? Compañeros, amigos, algún día laboralmente, ¿verdad? Entonces, toda esta inversión que hacemos no es en vano. Esta inversión de dar la teta libre de demanda, de colechar, no es en vano. A mediano, largo y larguísimo plazo, les puedo asegurar que va a tener
resultados sumamente positivos desde el punto de vista emocional y también social. Estamos criando estas pequeñas semillas, digamos, trato de ser siempre súper positiva y optimista en este sentido. Estamos criando de un modo amoroso, entonces estamos dejando estas pequeñas semillas de niños criados de otra forma. Venimos todos criados, los adultos de hoy, ¿no? Desde paradigmas de crianza mucho más rígidos, tradicionales, duros. Nosotros estamos criando de otro modo, de una forma más amorosa, más empática. Entonces, necesariamente yo digo, eso va a redundar positivamente para el bien de la humanidad, para el bien social. Estas pequeñas personas van a ser más amorosas, más empáticas. Vamos a construir o colaborar en la construcción de un ser desde su psiquis, desde su emocionalidad, mucho más sano, entre comillas, de lo que podemos llegar a ser los adultos de hoy. No sé si respondí, Cristina. Y te hago una pregunta. No existe, digo, en esto que también vos estás hablando de como los distintos mecanismos para realizar un destete. No existe una forma única, intuyo, y esto que decías de el limón, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es como, pienso, que es para que le dé rechazo? Exacto. Exacto, así funciona y así se sigue destetando hoy, lamentablemente, en muchos bebés. A ver, ojo, siempre digo lo mismo, es desde el desconocimiento, porque ninguna persona que ama a esa criatura desea hacerle daño a conciencia, por supuesto. Es falta de información, esto se ha hecho por generaciones y generaciones, aplicarse alguna sustancia en las tetas que genere rechazo, picor, pero fíjate lo que es el amor de ese niño por esa mamá, esa persona que lo amamanta, que suele sobreadaptarse y sigue tomando la teta por más que sienta el sabor del limón, de la aloe vera y de la pimienta. Es tan duro, digo, si te pones a pensar desde el punto de vista emocional, es tan duro que un bebé, con tal de tomar la teta, se banca la picazón que le puede llegar a provocar el limón o la pimienta. A ver, está en las antípodas de lo que es un destete respetuoso. En el destete respetuoso, a ese niño le hablamos, le explicamos lo que va a suceder, le anticipamos lo que va a suceder. No va a haber más teta, va a haber menos teta, de noche no va a haber más teta. ¿Por qué? Porque mamá no tiene ganas, porque ya estoy cansada, porque es mi cuerpo. De alguna forma también estamos ahí sutilmente hablando de, si no, es mi cuerpo, es mi decisión. No quiero que toques mi cuerpo, el cuerpo es de cada persona, no se toca, se pide permiso, esto tiene que ver también con cada familia, ¿verdad? Pero siempre el destete respetuoso parte de esto, de expresar y poner en palabras lo que va a suceder. Ese niño, esa niña, merece respeto absoluto, como si fuese un adulto. Difícilmente uno gestionaría sobre otro adulto sin su consentimiento o sin explicar o anticipar lo que va a suceder. Bueno, a veces nos tomamos el atrevimiento de hacerlo con nuestros hijos, pero siempre el destete parte de poner en palabras, de explicar lo que va a suceder, de decir la verdad y siempre fortalecer esto de que no va a haber más teta, pero el amor está siempre. El amor está, solo que lo vamos a manifestar de otras maneras que no sea la teta, ¿verdad? Tratando de salirnos un poco de esto que yo decía del tetacentrismo. Nos vamos a vincular de otra forma, van a haber canciones, juegos, salidas, paseos, cosquillitas, masajitos, lo que a ese bebé le guste más. Ya no va a haber más teta, pero es indispensable, no sé si alguien por aquí hay algún psicólogo o psicóloga, pero desde la psicología lo que no se menciona no existe. Entonces, es fundamental partir de esto, explicarle a ese bebé lo que va a suceder. ¿Sí? Que después eso funcione rápidamente o no, es otra cosa. Pero siempre partir de lo mismo, de poner en palabras, anticipar lo que va a suceder. ¿Sí? Acá... Sí, yo quería hacer una pregunta. Entonces, como a modo de resumen, a ver si entendí bien, porque justo estábamos hablando de este tema con mi amiga acá que me estaba haciendo unas preguntas. Respecto del destete, no es como que hay una fórmula, no es como, bueno, a partir de tal año, a partir de tal mes, sino que también es en base a la relación que tiene con su bebé
y, no sé, la disponibilidad que esa persona tenga también para continuar la lactancia. O sea, no hay una regla estipulada, No, pero eso se tiene que hacer, digamos, gradual. ¿Se recomienda hacer gradual o si tenés alguna sugerencia como para hacer al respecto de eso? a ver, el destete respetuoso siempre va a ser gradual y paulatino, porque es más suave, porque es un proceso, como todos los procesos en la vida, ¿no? Llevan un tiempo, un desarrollo y luego van finalizando, mermando. El destete también es un proceso, lleva su tiempo. Si lo queremos hacer de este modo, por supuesto, hay pocas situaciones en las que, por ejemplo, por una situación X de salud, de algún tratamiento médico o de alguna medicación incompatible con la lactancia, que son las menos, el 95% de los 90% de los medicamentos son compatibles con la lactancia. Exactamente al revés de lo que se piensa, ¿verdad? Entonces, hay veces que hay determinados tratamientos médicos que realmente implican alguna medicación incompatible. Ahí a veces se da que hay que hacer un destete más rápido, más brusco, no es lo ideal, ni por la salud emocional del bebé, ni por nuestra salud física, porque las tetas lo sufren, ¿verdad? Entonces, cuanto más paulatino sea, más lento sea, mucho mejor. Previo a esto que yo digo, explicar, poner en palabras, no hay una receta, hay estrategias, herramientas que se pueden ir poniendo en práctica, ver cuál funciona y cuál no, porque de nuevo, quizá determinada estrategia en mi familia calza, pero en la tuya no, por la dinámica, por la rutina, por el tipo de trabajo, por el vínculo. Y hay, a ver, quizá hay una confusión. La Organización Mundial de la Salud dice que la lactancia debe ser exclusiva hasta los 6 meses, exclusiva hasta los 6 meses, cuando comienzan en general los bebés con alimentación complementaria, no necesariamente tiene que ser a los 6 meses, puede ser a los 7, 8, 9 meses, hasta el año, tranquilamente un bebé se puede alimentar solo con lactancia humana, ¿sí? Solo que se van incorporando pequeños alimentos, aún así siempre la leche va a ser el alimento fundamental del bebé, hasta el año, ¿sí? Los otros alimentos complementan a la lactancia, o la leche de fórmula, la que tome el bebé, ¿verdad? Pero después dice la Organización Mundial de la Salud que a los 6 meses se incorporan los alimentos sólidos o semisólidos y hasta los 2 años o más. Hasta los 2 años o más. Claro, podríamos decir como mínimo sería eso. Exacto. Lo que pasa es que deseable. esa parte es como que nadie la tiene en cuenta, el mínimo o más. Muchos incluso pediatras no la tienen en cuenta, entonces al año te empiezan a decir, bueno, ya cuando quieras puedes ir dejando la teta porque no es necesaria, porque se convierte en agua, porque ya no alimenta. Y la verdad es que la leche tiene mínimo 200 componentes, entre minerales, bueno, de todo, hasta células madre tiene la leche materna. Entonces, hasta el último día siempre es beneficiosa, siempre aporta algo. Aunque ese bebé, que ya sea niño, niña, tenga 4, 5, 6 años, siempre la leche humana va a aportar algún beneficio, siempre. Es decir, no tiene fecha de caducidad. Es hasta los 2 años o más. La idea es que sea por lo menos 2 años, para que ese bebé esté lo suficientemente inmunológicamente protegido. Hasta los 2 años es ideal que ese bebé tome la teta. Si después mamá y bebé quieren continuar, mucho mejor. Pero no es que a los 2 años, listo, ya está. Después ya pasa por una cuestión personal e individual. Si yo siento que ya no tengo ganas y siento que ya está, ya cumplí, ya es una etapa cerrada para mí. Y te hago una pregunta, Lore, esto que también habías mencionado en un momento de el puerperio dark, ¿no? Como ese desbalance hormonal en el que bueno, en esto que vos también decías, digo, de cuál es el rol del acompañante en una situación en la que, bueno, ya hemos pasado esta situación de vulnerabilidad, pero estamos en un puerperio con un desbalance hormonal y seguimos con las 100 millones de tareas a llevar a cabo, si tenés otros hijos que te están demandando, más el que es nuevo, sí. Y después, como siempre, ¿no? La planificación y la ejecución de las tareas de cuidado de las mujeres, o bueno, obviamente o disidencias, pero digo, en esto de
una explotada, ¿no? La carga mental. La carga mental, ¿no? Ese estrés mental que también intuyo que debe influir en realidad el puerperio es un componente, es tan profundo que está en constante estudio, no se pueden, a ver, se estudia mucho, pero no hay claramente resultados ¿cómo te diría? No hay conclusiones determinantes con respecto al puerperio, porque en realidad es una serie de combinaciones de el cóctel hormonal por un lado, sí, sufrimos una elevación, un descenso impresionante de unas hormonas y otras, y eso genera un impacto en el cuerpo. Pero también está lo emocional. Cuando nace un bebé, también nace una mamá, primeriza, por supuesto. Entonces, ¿qué nos pasa ahí? ¿Con qué nos conecta eso? Ese bebé que llora, y no sabemos por qué llora, porque le cambiamos el pañal, le dimos la teta, o tomó biberón, y no hace frío, no hace calor, pero ese bebé llora. ¿Por qué llora? ¿Qué nos pasa a nosotras con eso? ¿Qué nos genera? ¿Con qué nos conecta? ¿Qué nos pasaba antes? ¿Qué nos pasa ahora? Hay tantas cosas que nos despierta esto, ese pequeño ser 100% dependiente de nosotros, no solamente de la leche, del cuidado y de la presencia. Un bebé, por más que esté cuidado me refiero higienizado, con el pañal cambiado, que esté alimentado, pero que no reciba amor, no se va a desarrollar intelectualmente del mismo modo que un bebito que esté constantemente en brazos y se sienta amado. Fíjate qué importante, ¿no? Entonces en el puerperio estamos tironeada por todas estas cuestiones concretas. Bien, existe, es inevitable, pero después también hay la parte dark, digo yo, la parte oscura, la sombra propia. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa con nuestra niña interna? ¿Cómo fuimos maternadas? Nuestra relación con nuestra mamá. Se empieza a despertar un montón de cosas que, a ver, por supuesto que estoy generalizando. Hay personas que no lo perciben así y lo atraviesan como si nada. Hay personas que tienen un puerperio enorme, larguísimo, de 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y quién puede decir hasta cuándo dura el puerperio? ¿Hasta cuándo dura el puerperio? Nadie lo puede decir. Es hasta que cada persona así lo sienta. Cuando ya te sentís que sos, entre comillas, más o menos parecida a la que eras antes de tener ese bebé, bueno, puedes decir, bueno, va pasando el puerperio, uno empieza quizá a tener otros intereses, tenés ganas de volver a tu trabajo remunerado, a tu carrera, volver no sé, si antes hacías CrossFit, salías a correr, si sos artista plástica, si tienes ganas de volver a conectar con lo que eras antes de ser una madre, quizá podemos decir que ahí se terminó el puerperio, pero nadie lo puede firmar. No hay una fecha, para el puerperio, pero sí integra muchas cosas que tienen que ver con lo emocional, con lo profundo, con lo que nos conecta con ese bebito, esa bebita, sobre todo cuando ese bebé llora, nos despierta un montón de cosas que desconocíamos de nosotras mismas. Hay que tener mucho cuidado ahí, sobre todo cuando acompañamos mujeres, personas que estén en un puerperio inmediato, hay que tener mucho cuidado porque a veces hay una sutil diferencia entre lo que se llama baby blue, que es una tristeza, una sensación de tristeza que tenemos en el puerperio inmediato, a la depresión postparto, que puede tener consecuencias gravísimas. Entonces, estar siempre muy atentas y muy cuidadosas con esa amiga, hermana, prima que acaba de tener un bebé, preguntar cómo está, preguntar qué necesita, acercarnos, ofrecer mirada, atención, ofrecer oído, qué tiene para decir, sin juzgar, sin decirle qué es lo que debería hacer, sin ofrecer soluciones. Simplemente estoy acá. ¿Qué necesitas? Estoy acá. ¿Querés hablar? ¿Querés que tomemos algo? Estar bien atentas en eso, porque la depresión postparto, de la que por supuesto cada vez se sabe más, generalmente es dura, es muy dura de atravesar y es un tema tabú. Lamentablemente es un tema tabú, entonces no se populariza lo suficiente. Hay profesionales que se especializan en buena hora en depresión postparto, pero hay ahí como una sutil línea donde quienes
quienes podemos accionar primero somos las personas cercanas, porque hasta que esa mujer puérpera que esté al borde de la depresión postparto llegue a un profesional, alguien se tiene que dar cuenta, alguien tiene que ayudar. Me fui de tema. Daichu. Me cuesta poco hablar. Ahí está. Y una pregunta que nada que ver, pero que la tenía apuntada. ¿Hay algún método anticonceptivo que sea mejor o que deba evitarse en la lactancia que vos puedas llegar a mencionar? El método MELA es una sigla, que ahora no la voy a recordar, por supuesto, pero es una sigla, es un método de anticoncepción mientras estamos en lactancia materna exclusiva. Es decir, esos primeros 6 meses donde el bebé no ingiere ningún otro alimento que no sea leche materna o humana en este caso. No podemos hablar de leche de fórmula, ¿sí? Si ese bebé está tomando teta durante esos 6 primeros meses y no ingiere ningún alimento, ni siquiera agua, estamos protegidas de hasta un 98% de lograr otro embarazo. ¿Por qué? Porque para producir leche hay ciertas hormonas que tienen que estar bien elevadas y eso inhibe la ovulación, ¿verdad? Entonces, durante esos 6 meses únicamente, y si ese bebé toma leche, lo súper recalco, porque a ver si todavía me hacen cargo de un bebé por ahí. Si durante esos 6 meses ese bebito se alimenta en exclusivo de leche materna, no ingiere nada más que no sea leche materna, estamos protegidas hasta un 98% porque no estamos ovulando. Ojo que hay muchas personas que aún así ovulan en ese periodo. Lo habitual es que mientras estamos dando la teta no menstruamos, no ovulamos, pero hay que ser sumamente cuidadosa una vez que el bebé comienza con la alimentación complementaria, ¿sí? Este método es súper efectivo mientras se cumplan estas pautas. Y una también muy importante es que el bebé tome leche durante la noche, se amamante durante la noche también, porque eso hace mantener estos niveles elevados de ciertas hormonas que contribuyan a inhibir la ovulación, ¿verdad? Hay también, por Muchas supuesto, gracias. métodos sintéticos, métodos anticonceptivos compatibles con la lactancia. Esas ya son decisiones sumamente personales de las cuales sugeriría nos informemos mucho, porque la anticoncepción sintética nunca es inocua para nuestro cuerpo. Nunca. Ni la que es compatible con la lactancia, ni la que no. Hay, bueno, por suerte, mucha información hoy sobre ese tema, pero la anticoncepción, ya sea la famosa píldora anticonceptiva, el DIU hormonal, sobre todo de cobre, tienen consecuencias, sinceramente, muy serias para con nuestro cuerpo físico y también emocional. Ahí les sugiero que pueden hablar con Flor Hansen, que es una politóloga que se especializa mucho en estos, es amiga, en estos temas, hizo una gran investigación acerca de las consecuencias, los efectos secundarios del DIU hormonal de cobre, que es impresionante y está trabajando muchísimo con eso, seguramente que les pueda interesar a ustedes. Perfecto. Lore, nos estamos quedando sin tiempo, sumamente agradecidas. Muchísimas gracias. Me encanta esto de bueno, seguir desmitificando todo lo que es la lactancia, aprender sobre todas las cosas. Por lo menos yo no soy madre, no pasé por ese proceso y me parece que siempre es importante informarnos, saber y generar empatía para quienes estén pasando por ese proceso. Y bueno, obviamente ojalá te tengamos de forma presencial algún día en la Facu, que puedas pasar a conocer lo que es el lactario, que es, bueno, fue con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, llevado adelante desde la voluntad política y militante del área, para obviamente seguir reconociendo lo que son los derechos de las mujeres y de las disidencias. Así que sumamente agradecida, Agus. Sí, bueno, Lore, muchísimas gracias. Obviamente el año que viene seguramente te vamos a estar convocando nuevamente, ojalá que pueda ser presencial.
Y bueno, desde ya muchas gracias por llenarnos de información a las que obviamente no estábamos ni en tema. O sea, la realidad es que es muy difícil entender y comprender estos temas no siendo madre ni persona lactante. Por ende, te agradecemos mucho y te esperamos nuevamente. Daichu. Muchísimas gracias, Lore, bueno, por todo lo que nos enseñaste también. No sé mucho del tema, trato de informarme, pero bueno, siempre se puede aprender, así que mil gracias y bueno, esperemos tener otra reunión pronto. Bueno, Y Muchas genial gracias, tener Lore. estos espacios. gracias a ustedes, me siento muy honrada de que me hayan convocado, muy emocionada, espero haber sido útil, amo profundamente mi trabajo y sentirme útil es lo que me motiva día a día a seguir trabajando en esto, así que millón de gracias, espero sinceramente que les haya resultado valioso, gracias infinitas. Muchas gracias. No, Gracias. muchas gracias y gracias a todos. Gracias, chicas, un placer. Gracias. Bueno, Hasta luego. gracias chicas, son mamás. Adiós, buenas tardes.